Y bueno, el partido del Valencia y el Real Madrid todavía dejando cola. Espero definitivamente que esta sea la última intervención en este canal sobre este partido. La verdad es que estoy asqueado bastante, pero no hubiera traído nada de no ser porque me parece absolutamente asqueroso cómo se manejan las cosas en algunos sectores, como por ejemplo en ESPN. Y bueno, vamos a ver algo de Davos Sheneise, que creo que ustedes lo conocen de sobra. Es un chico bastante interesante, argentino, que ha creado una comunidad bastante grande y que al final habla de fútbol en general y que bueno, está mandando a todo el mundo a su lugar casi siempre. También vamos a ver algo de Lamine Yamal y las comparaciones con Kylian Mbappé. Lo que siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado y que me han parecido interesantes, así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y me gustaría empezar con esto de ESPN, de verdad, para salir esto pronto, porque es cansino de verdad lo que pasó en Mestalla, pero no podemos dejar pasar por alta muchas situaciones. En este caso vamos a escuchar una especie de referencia que han hecho por el tema de Carleto Ancelotti y sus declaraciones ayer sobre el partido Gil Manzano, etcétera, etcétera. Y bueno, este amigo Richard Méndez ha comentado algo sobre esto. Gusto como siempre, Mauricio Barak. A ver, me parece mal, me parece muy mal. Además que en estos días, lamentablemente, en España, desde los principales equipos, y hablamos Real Madrid y Barcelona, sumamos después otros equipos medianos como el Sevilla o el propio Atlético de Madrid, el debate se ha trasladado al tema del árbitro, al tema arbitral, y ya empieza a ser hasta grosero el hecho de tratar desde la previa de un partido, ir ya señalando lo que puede suceder del arbitraje. Ciertamente yo comparto con Ancelotti que la figura de Bellingham se ha podido sentir indignado por la anulación del gol, pero el gol está perfectamente bien anulado. A ver, para empezar rapidito, él me está diciendo que le parece muy mal lo que hace Ancelotti, señalando que el árbitro ha hecho un cagadón, porque encima no tanto la cagada que le quita los 2 puntos al Real Madrid, sino el cagadón que se manda después expulsando injustificadamente a Jude Bellingham. Y ahí, bueno, hablando un poco que él entiende que Bellingham está indignado, pero que al final el gol está bien anulado. Es que, obviamente, si tú me dices a mí que se cumplieron todos los minutos que debieron cumplirse y el árbitro pitó después de que eso se cumpliera, o sea, si el problema no hubiera sido el tiempo, yo creo que no estuviéramos hablando de escándalo al nivel que lo estamos haciendo. Ese es el problema y es lo que a mí me molesta de estos sinvergüenzas que dicen, no, el árbitro hizo lo correcto porque lo anuló, pero ¿por qué no sacan la cuenta de los minutos que se perdieron, toda la cosita, para que vean que le robaron como 4 minutos y encima ni siquiera fue capaz de esperar a que hubo un minutaje exacto, sino que quitó 20, 30 segundos antes, que es un asco. Y lo que más me parece asqueroso es, por ejemplo, este sinvergüenza era uno de los que estaban con el tema de la Almería, que escándalo, que no sé, o sea, una cosa asquerosa, cuando el árbitro evidentemente estuvo bien, que es de locos de verdad. Lo que habla mal es de la manera de contener esa frustración, que es lo que no sabe hacer Jude Bellingham. Uno lo puede entender por la licencia de la juventud que se le da por esa falta de experiencia para ese momento, que creo que Jude Bellingham, si algo le sobra, es experiencia para su corta edad. Mira que es ridículo incluso escucharlo decir que Bellingham, es que nos están haciendo prácticamente ver como que Bellingham empujó al árbitro, cuando lo único que hizo fue, de hecho creo que le toma el hombro y le pone para que le viera, pero incluso hablan de agresividad cuando lo único que hizo fue correr y acercarse. Es que es lamentable y asqueroso, definitivamente es asquerosísimo. Pero creo que no es la mejor manera la de Ancelotti de tratar de justificar en base a la frustración del jugador. Creo que ha debido usar otro tipo de palabras, ha debido llevar la discusión hacia otro tema y no montarse en el mismo tren que otros se han montado. Yo creo que alguien como Ancelotti, creo que una institución como el Real Madrid, como creo que el mismo Barcelona, no necesitan de esto, no necesitan condicionar árbitros. Es que no estamos hablando de condicionar árbitros, es el problema, es que ustedes tienen años haciéndose ricos con programas de televisión y ahora en internet, hablando que el Real Madrid siempre roba. No hay que ir muy lejos, vemos el caso de la Almería, te escuchamos a ti, a Barak, a cualquiera, hablando del Real Madrid que robó a la Almería, literalmente. Entonces, claro, el Madrid no tiene derecho a quejarse cuando le perjudican, que es prácticamente todas las semanas. Ahí
está el gran problema. Es que es lamentable, de verdad. Yo no encuentro explicación a esto en lo absoluto. Total, los árbitros históricamente se han equivocado muchísimas veces y han salido favorecidos siempre los grandes. Entonces, Con los grandes te referirás al Barça, porque es que ese es el problema. Yo como un periodista de esto va a hacer caso omiso, por ejemplo, al saldo arbitral, que es algo que venimos nosotros debatiendo muchísimo tiempo. Es que es increíble, de verdad. Han favorecido tanto al Real Madrid que sus números siempre están en rojo con respecto a saldo arbitral, y los del Barça están no en verde, en triverde. Es que es increíble, de verdad. la verdad creo que más bien debería caérseles la cara de vergüenza tratar de estar llevando el debate de esta manera y pretendiendo obviamente condicionar el arbitraje más en la previa de un partido que además no tiene nada que ver con la competencia donde ocurrió lo de Bellingham, pero que obviamente el mensaje va orientado hacia allá, va orientado hacia el arbitraje del partido de Champions League, va orientado por la polémica que hubo también en el partido de ida con el gol que para mí estuvo correctamente anulado también, pero va hacia ese lado, va señalando a eso. Y es lo que yo creo que hay que separar. El debate de fútbol se tiene que quedar en fútbol. Dejan a los árbitros en paz, sáquenlos de la ecuación. Claro, es que hay que dejar los árbitros en paz cuando jodan al Real Madrid. Cuando es el Madrid el que supuestamente es favorecido, hay que montar la llorona del siglo, como por ejemplo, y no me voy a cansar de repetirlo, pasó recientemente con el Almería en un partido en el que el árbitro de 3 acciones, cuanto mínimo, acertó seguro en 2. Es que, de verdad, estos tipos son increíbles. Yo, de verdad, trato de comprender cómo lo hacen, porque no entiendo. Vamos a pasarnos ya a lo que les estaba diciendo de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, y que me pareció curioso de escuchar. Es que es de verdad, esta gente es que es increíble. Vamos a ver. El ventanón, A ver, yo creo que ahora mismo el mejor del mundo es Mbappé, Josep, Sí. pero que bueno, que tiene 25 años y yo me reitero que hay que esperar a Lamine Yamal, que tiene 16 y pinta muy bien. Y antes ¿Esperamos 7 años para hacer la pregunta, José? ¿Perdón? ¿Esperamos 5 o 6 años para hacer la pregunta? No, pero con 16 años Yo ha soy tenido... fan de Lamine Yamal, ¿eh? No, una Joder. irrupción para mí Bueno. mayor que la de Mbappé a esa edad, y es verdad que en 2 años yo lo veo que puede llegar ahí. El programa en directo es ahora. Bueno, voy a pausar un momento el video para buscar algo rápidamente. Y bueno, me vine aquí un momentico a Transfermarkt porque bueno, efectivamente Lamine Yamal, 16 años. Y bueno, aquí estas estadísticas nos dicen que en 26 partidos posibles nuestro amigo Lamine Yamal ha marcado 3 goles, la friolera, como dice un amigo que tengo ahí en España, la friolera de 3 goles y 6 asistencias. Es decir, que ha producido 9 goles en 26 partidos. Si nos vamos a la temporada de Kylian Mbappé 16-17, en la que tenía aproximadamente entre 17 o 18 años, estaba ahí en el norte porque este hombre cumple en diciembre. Don Kylian Mbappé en 46 partidos. Es más, vamos a compararlo por el tema de la liga, que creo que estos son los datos de él en la liga solamente. Sí, efectivamente, 26 partidos de liga, 3 goles y 6 asistencias. Pues en la Ligue 1, con 3 partidos más, Mbappé marcó 15 goles y 11 asistencias, con una edad bastante similar, porque evidentemente tampoco nos vamos a caer en la comparación cuando el Barça, si tuviera a Messi, a Neymar y a Suárez y a Pedro Rodríguez en el banquillo, seguramente Lamine Yamal estaría, yo qué sé, cedido en el Alcorcón, no tengo ni idea. Entonces la necesidad de colocar a un chico por las urgencias y ausencias de fichaje, ahora intentan vendérnoslo como un absoluto crack, que me parece que tiene un futuro brutal, pero es que es increíble cómo lo hicieron con Ansu Fati y ahora lo van a hacer con este chico. Es que lo van a reventar por todo lado. Me parece increíble, de verdad. Y el relato de toda la vida. Fíjense que en 26 partidos, 9 goles producidos, y Mbappé en 29 marcó o produjo un total de 26 goles. Es que esta gente de verdad es digna de estudio, porque el relato lo llevan de por vida. Vamos a colocar aquí ahora ya para cerrar lo que les estaba diciendo del amigo Davo, que de verdad cada vez que lo escucho me agrada más. No soy seguidor de él, no creo que nunca consumí un video completo de él, y de hecho lo que he visto me parece haberlo visto así en clip en Twitter o en Instagram, algo así. Entonces quiero que lo escuchemos porque ha dicho
cosas potentes, la verdad. Escuchemos. De las personas que dicen bien anulado, si ese centro lo tiraba un jugador de Valencia y era gol de Valencia, ahora están diciendo robo. Pero bueno, como fue al revés, bien anulado. Entonces por eso Madrid roba, porque cuando a Madrid lo benefician, lloramos todo. Y cuando lo cagan, no, pero fíjate que cobraron bien. Bueno. Si el Madrid está primero en la Liga Española es porque es ampliamente mejor que el Girona, le ganó por goleada los 2 partidos que jugaron, y porque es ampliamente mejor que el Barcelona, que han jugado 2 partidos en la temporada y le ha ganado 2-1 y 4-1. Si querés hablar de arbitrajes, habla de arbitrajes. La realidad es que el Madrid es el mejor equipo de España y lo demuestra con creces. Pero bueno, está bien. Cada uno tendrá su opinión. Esa es la mía. Yo vengo a decir lo que pienso. Es que acá hay otro problema más. Decir que el Real Madrid es el mejor equipo de España, para la gente, es ser madridista. Y para mí no es ser madridista, es ser realista. Esa es la diferencia. Yo miro al fútbol, veo cómo juega el Real Madrid, veo cómo juega el Barcelona, veo cómo juega el Almería, veo cómo juega el Atlético de Madrid. Y no tengo dudas de que el Real Madrid es el mejor equipo de España. Y no soy madridista por decir eso. Soy realista, boludo. Es la realidad. Si no querés verlo, no lo veas, boludo. Pero para mí, inclusive, hasta por diferencia. Pero bueno, eso ya es una opinión personal, ¿no? Cada uno tendrá su opinión. Pero esto aún incrementa más el valor que tiene Vinicius en destacarse. Porque si yo lo tengo tan arriba al Real Madrid, el que se destaca en ese equipo lleno de figuras es evidentemente un crack mundial. Y ese chabón que se destaca en ese equipo lleno de figuras es Vinicius Juniors. Entonces, Poco más que añadir, la verdad. No quise interrumpirle porque creo que ha tirado verdades, pero excesivamente agresivas. La verdad es que ha dejado en su sitio a muchísima gente. Y es efectivamente lo que estoy diciendo. La gente esta que está diciendo que el gol está bien anulado o que el árbitro actuó de manera correcta. Si el Madrid hubiese estado ganando el partido o empatándolo, si lo estuviesen empatando y esa jugada hubiera sido en el área del Real Madrid, la que estarían montando a día de hoy es que sería impresionante. Y además, adicional a eso, diciendo lo que seguramente la gente que por lo menos tiene dignidad, porque este chico la verdad es que además de ser muy inteligente, da la sensación de que es madridista. A lo mejor no lo es, pero como él dice, no me hace madridista decir la verdad. Y la verdad es que el Real Madrid es el mejor equipo de España y probablemente del mundo y de toda la historia del fútbol. Lo dijo el otro día Maldini, que no es precisamente el más madridista del mundo. No te quita absolutamente nada reconocer la realidad. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video. Más tarde, por supuesto, venimos con mucho más contenido, agradeciéndole siempre por el apoyo y lo de siempre. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.